días y un saludo cordial para todos y cada uno. Y quería agradecer al Consejo Evangélico este privilegio, este honor de estar estos días aquí y tener esta oportunidad esta mañana. Como después vienen los actos institucionales y demás, esto es ahora en familia. Y en familia siempre se puede uno tomar ciertas licencias que después pues no caben, no cuadran. Ayer, cuando en nuestra casa vivimos en el Pedroso, a 1 hora y pico de aquí, en la Sierra Norte, estábamos preparando para salir para acá y yo salí con esta chaqueta. Mi mujer me dice, ¿dónde vas? ¿Qué haces con eso? Me lo voy a poner. Pero si hace más de 35 años que no te la pones. Oye, tiene un mérito y que todavía se la puedo poner. Pero es de la época, de aquella época, de los 80, un poco de primera comunión. Y yo le dije, Julia, cariño, es que me toca hablar de generaciones y esta es de otra generación. Hacía más de 35 años que no me la ponía. Pero mira, tiene además 4 mudanzas. Es decir, que sin usarla, sin tener el proyecto de usarla, la hemos llevado hasta 4 sitios distintos, llevando una carga que no me valía para nada. Y yo dije, pues esto puede ser una ilustración para que esta generación dejemos las cosas que son de atrás. Os prometo que ya no me pongo más la chaqueta. Que ahora sí me deshago de ella. Pero me recordó Julia una ocasión que esta mañana comentaba con Benjamín Martín, de un querido hermano nuestro, Benjamín Angurel, que en el norte de España, en una reunión de equipo de evangelismo nación, y estábamos de distintos ministerios, pues Benjamín Angurel compartió y llevaba una chaqueta que le llegaba a las manos por aquí. Y decía, es que en casa siempre hemos ido heredando la ropa, los hermanos chicos de los mayores. Y mi hermano era bastante más alto que yo y la chaqueta me llega por aquí. De manera que a veces no es lo propio, sino también lo ajeno, lo que vamos llevando de generación en generación, trasladando con nosotros, que no tienen que ver con la verdad, que no tiene que ver con lo importante, que muchas veces tiene que ver sencillamente con las costumbres, con la forma, con lo que no, con lo que pasa. Y estamos hablando, el lema de este congreso tiene que ver con Hechos 13:36, que David, habiendo servido a su generación, hizo la voluntad de Dios. La clave es que David entendió que la voluntad de Dios era que él sirviera a su generación, no a la generación anterior, ni siquiera a la que vendría después, sino que a él le tocó llevar a cabo una labor que respondiera al tiempo, a la situación, a la necesidad de su generación. Y esto es clave y fundamental, hermanos y hermanas, que nosotros lo entendamos. Generación es un término que se puede traducir con distintas formas. Génesis es la raíz de generación. En el principio. Generación tiene que ver con el desarrollo, con la progresión
de los tiempos y las circunstancias. Tiene que ver con origen, pero tiene que ver también con edad, con tiempo, con época, con situación. Hermanos, formamos parte de una cadena que está formada por muchos eslabones. Y nosotros somos un eslabón de esa cadena. Pero no somos ni el principio ni el fin de la cadena. Somos sencillamente un eslabón en el tiempo. Y nos corresponde responder a este lugar, a este tiempo, a esta generación, a esta necesidad. Los tiempos presentes son distintos de los anteriores. Y los porvenir serán distintos de los actuales. Pero nosotros tenemos la oportunidad y la responsabilidad de responder a este tiempo nuestro, a esta generación nuestra. A veces en nuestra lectura personal o emocional de la Biblia, cuando llegamos a algunos capítulos donde hay genealogías, no sé si os pasa, pero yo siento la tentación de pasar la hoja. Porque se hace un poco tedioso y complicado la lectura de nombre tras nombre, tras nombre, tras nombre. Pero un día consideré y me di cuenta de que aquello era importantísimo. Es que Dios había dejado registrado ahí, aunque solamente sea el nombre, la fidelidad de esas personas. Y Dios no es deudor de nadie. Y el hecho ya en sí de estar ahí es suficiente. Por lo tanto, merece la pena, es importante que prestemos atención. Muy rápidamente, porque el tiempo es muy limitado. En Génesis, capítulo 5, en Génesis, encontramos la primera de las genealogías. Y esa genealogía va concluyendo una y otra vez, se repite una y otra vez, y murió. Noé vivió tanto y murió. Eró tantos años y murió. Pero os propongo que consideréis que en ese capítulo 5 de Génesis, muchas de esas generaciones convivieron juntas. Es decir, que allí hubo varias generaciones, no 2 o 3, ni 4, sino bastantes más que convivieron y aprendieron a convivir juntos cientos de años. Porque allí no se habla de decenas, allí se habla de cientos de años. En Génesis capítulo 10 encontramos de nuevo otra genealogía. Después del diluvio, Cam, Sem y Jafet. Que por cierto, un bisnieto de Noé se vino para acá. De la tribu de Jafet, o no de la tribu, de descendencia de Jafet, vino Tarsis. Y poblaron ellos en la parte occidental y probablemente pues estaban aquí. Pero a partir de ahí, ya en la Biblia se dejan los demás pueblos y se concentra en las generaciones de Abraham, de Sem. Los demás ya aparecen cuando tienen alguna relación con el pueblo de Dios. Pero ya las genealogías tienen que ver con Abraham. Y damos un salto, llegamos a Mateo y encontramos la genealogía del Señor Jesucristo. Eso dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Mateo, que escribe su evangelio fundamentalmente pensando en los judíos, es el que más cita textos del Antiguo Testamento, y para demostrar
que este Jesucristo es el hijo de Abraham, es decir, el de la promesa, y el hijo de David, es decir, el rey, echa mano de la genealogía. Porque las genealogías son importantes. Cuando Lucas en el capítulo 5 habla de la genealogía de Jesús, no dice Jesucristo, dice Jesús, y vuelve atrás y llega y dice hijo de Adán, hijo de Dios. Porque Lucas, que escribe pensando en los gentiles, tiene que, en su propósito, demostrar que Jesús es el hombre perfecto descendiente de Adán. Así que Mateo lo presenta como el Hijo de Dios, Lucas como el Hijo del Hombre, y está hablando del Mesías, Dios hecho hombre, que aparece en la historia del ser humano para salvación del ser humano. Y todo esto tiene como fundamento, tiene como demostración el tema de la genealogía. Pero tienen otros propósitos también. En Nehemías capítulo 3 hay una lista de nombres que no tienen que ver con su familia ni con su origen, tienen que ver con su obra, con lo que han construido, con lo que trabajaron. Y uno después de uno construyó el otro, y después el otro terminó la obra, y el otro, y todo aquello permitió que los muros de Jerusalén se cerraran y se pudiera poner orden dentro de la ciudad. De manera que no se trata solamente de quién soy, de quién provengo y a dónde voy, sino se trata también de que Dios tiene en cuenta lo que hago, lo que construyo, lo que edifico. Hermano, podemos mirar atrás y ver nuestra genealogía en cuanto al origen y nuestra ascendencia familiar, denominacional, cristiana y demás. Pero hermano, no olvidemos que Dios también está observando en qué nos ocupamos, qué estamos construyendo, qué estamos edificando. Y si lo estamos haciendo precisamente en un espíritu de colaboración, porque aquí Nehemías después dice, y después de este edificó el otro, y edificó este con sus hijas, y edificaron los plateros, y edificaron. Allí hubo lugar para todo el que quería. Quizá la expresión más triste de ese capítulo es, dice, y sus grandes no se prestaron a edificar. Hubo algunos que se consideraban tan importantes que aquello de limpiar las piedras y colocarlas en su lugar no era tarea para ellos. Ellos amaban los primeros lugares y ellos reclamaban los honores. Pero hermano, David es un ejemplo de agradar a Dios sirviendo a su generación. Y hermano, no habéis podido escoger mejor ejemplo, mejor caso que el de David para ilustrar esto de forma clara y concreta. Somos herederos de nuestras generaciones anteriores y debemos reconocimiento y gratitud a los que nos antecedieron y en condiciones muy distintas a las nuestras lucharon por la causa del Evangelio. Pero somos deudores de las generaciones futuras. Porque a ver qué le vamos a dejar. A ver qué ejemplo, qué testimonio, qué modelo vamos a poner delante de ellos para que continúen nuestras pisadas. Por eso digo que me quito la chaqueta después y ya no me lo vuelvo a poner. Hay otra realidad. El Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esto debiera ser, tiene que ser, debemos hacer
del principio fundamental para nuestra vida. Hermanos, no estamos aquí para hacer nuestros proyectos, realizar nuestras ideas, sino para hacer la voluntad de Dios. Y David lo entendió. Y agradó a Dios sirviendo a su generación. Es más, el mismo Señor Jesucristo dijo, cuando venga el Espíritu Santo, no hablará por su propia cuenta. Él os dirá lo que ha oído. Aún el Espíritu Santo ejecuta un plan propio, sino que lo lleva a cabo en el plan elaborado intratrinitariamente, donde el Hijo hace la voluntad del Padre y el Espíritu Santo lleva a cabo el proyecto trinitario. Y esto debiera echar por los suelos cualquier proyecto personal independentista quiero decir, ¿verdad? Me explico, ¿no? Porque hay independentismo cristiano evangélico. Esta realidad que encontramos en la palabra de Dios y en el desarrollo de la palabra de Dios tiene que marcarnos a nosotros. Debe marcarnos a nosotros. Pero además es que fue lo que los apóstoles entendieron y se empeñaron en hacer. Porque ellos tomaron discípulos y se acompañaron de los discípulos. Formaron a los discípulos, instruyeron a los discípulos y los discípulos continuaron con la obra. Pablo le dice a Tito, para eso te dejé en Creta, para que corrigiesen los deficientes. Ahora Pablo tiene la tranquilidad y la certeza de que le pasa el testigo a una generación nueva, pero fiel, en la cual es posible confiar, a la que no hay que vigilar, lo que hay es que apoyar. Hermano, ayer hubo un momento en que un atisbo de tristeza me empañó el corazón en la reunión que tuvimos en la ponencia con pastores y ministros. Hay un hueco, un vacío. Yo le llamo una generación perdida. Entre los 40 y 50 años. Y algo no hemos hecho bien. Pero yo le doy gracias a Dios porque hoy hay gente joven dispuesto a tomar el arado y seguir adelante. Por lo tanto, algo se habrá modificado también. Algo se habrá corregido. Y esto es animador y estimulador, pero además es también retador. Nosotros seguimos las pisadas del Maestro y de aquellos que nos antecedieron, procurando la fidelidad a la palabra de Dios, pisando las huellas de Cristo para que otros continúen en la misma senda. Porque no es tan complicado dejarnos seducir por cuestiones interiores o exteriores y desviarnos de la fidelidad a Cristo. Porque ahí está el engañador que sigue con la misma forma de engañar. ¿Será que le va bien? La gran mentira de la serpiente. Seréis como Dios. Mentira. Y Dios dice, yo soy Dios, tú no. Y el hombre sigue anhelando alimentarse de ese gran engaño, creyéndose Dios y anulando a Dios del centro.
quitándolo del trono, sentándose en el lugar de Dios. Hermanos, esta generación que nos va a servir, que nos va a seguir, tiene que aprender de nosotros a servir. David sirvió a su propia generación. Y Dios, que escogió a David, se agradó de la labor de David. David estuvo como 14 o 15 años, 14 o 15 años, huyendo de Saúl. Siendo preparado para ser ungido como rey. Y esto no es algo, entiéndase los más jóvenes, que sucede de la noche a la mañana. Hay y la vida es y provee de oportunidades para que aprendamos a servir. Los salmos más bonitos de David fueron escritos en esa época. Los pecados más horribles de David se cometieron estando en el trono. Y todo eso está escrito para nuestra enseñanza, para nuestra admonición. La clave del texto, del lema del Congreso, es según la voluntad de Dios. Ese es el éxito. Que hagamos la voluntad de Dios. Servir a otro es servir a Dios. El Señor Jesucristo nos enseñó a servir. Y tenemos que seguir su ejemplo. Mi texto clave en este asunto, yo le llamo el 222, por si sirve para ayudar a memorizar. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto enseña a hombres fieles, a hombres idóneos que sean fieles para enseñar también a otros. Allí hay 4 generaciones. Pablo a Timoteo, Timoteo a otros, para que otros enseñen a otros. Esta es la cadena de la generación. Esto es lo que genera precisamente una continuidad de fidelidad a Dios. Y tengo que terminar. Y voy a terminar de una manera atípica, tristemente atípica, rara. Si tienes ahí tu Biblia, busca en el primer libro de Crónicas, capítulo 28. Es cuando David cede el testigo a su hijo Salomón. ¿Habéis oído alguna vez? Vamos a hablar de la samaritana, pero para aprovechar el tiempo no vamos a leer el pasaje. Como si cualquier cosa que dijéramos fuese más importante que el texto. Pues mirad, para aprovechar los 5 minutos que nos quedan, vamos a leer el pasaje. Y yo no voy a añadir ningún comentario. Primer libro de Crónicas, capítulo 28. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, los oficiales, los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos, pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre.
Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque Judá escogió por caudillo, a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa en Isaac, porque a este he escogido para hijo y yo le seré a él por padre. Asimismo yo afirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el Señor. Esfuérzate y hazlo. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano de los pórticos del templo, y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras, y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano, todo lo que David había preparado y que él pensaba edificar, pero que Dios le dijo: tú no lo vas a edificar, tu hijo. Y David transmitió todo aquello a su hijo Salomón, porque era la voluntad de Dios. Y había preparado David oro, plata, hierro, todo lo necesario para la construcción de la casa. Y David se lo dio a su hijo para que fuese su hijo Salomón el que lo edificara. Porque así era la voluntad de Dios. Y hermano, es más importante hacer la voluntad de Dios que cumplir nuestros propios proyectos. Dice el versículo 9 del 29: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo: oh Señor, tuyo es el reino, tú eres excelso sobre todo. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Y en tu mano está la fuerza, el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Y termina el pasaje diciendo: así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años, 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Y murió en buena vejez y lleno de vida. Cumplió su misión. Y dio paso a la nueva generación. Y esto agradó a Dios. Y bendijo al pueblo. Y comprometió al pueblo. Por eso, hermanos, hermanas, nosotros estamos ahora en un tiempo y nos corresponde responder a este tiempo. Estamos en una situación y nos corresponde servir en esta situación. No juzgar a los anteriores ni condicionar a los que vienen detrás, sino ser fieles en nuestro tiempo presente. Eficiencia quiere decir
hacer las cosas bien. Eficacia quiere decir hacer lo que hay que hacer. Hermanos, vamos a ser eficaces. Hagamos lo que tenemos que hacer. No lo que sea más fácil, ni a la postre inmediata produzca más fruto. Hagamos lo que tenemos que hacer. Puede parecer una paradoja, que imitemos para dejar modelos, pero no es tan complicado una paradoja. Una paradoja no quiere decir que es una contradicción. Una paradoja quiere decir que son aparentes contradicciones, pero que esconden la verdad. Por ejemplo, si yo digo que os miento, si es verdad que os miento, es una verdad. Ya miento. Y si es mentira que miento, os estoy mintiendo. O es una verdad. A veces las cosas parecen complicadas, pero nos corresponde hacerlo más sencillo, que es la voluntad de Dios. Y hay cosas que no entendemos, pero que Dios sí las sabe. Que tenga misericordia de nosotros, que derrame sabiduría, un corazón conforme al corazón de David. Porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Que lo bendiga.